Un circuito que puede resolver este problema de la limitación de tensión del amplificador es este que estamos viendo. En donde acá, bueno, hay que hacer una observación, que es que en vez de tener una sola fuente de alimentación, tenemos dos, ¿sí? Este B- puede ser 0 volt, digamos, podría ser negativo, pero podría ser 0 también, porque digamos, no voy a necesitar tensiones negativas a la salida del amplificador. Pero necesitamos una tensión positiva para el amplificador, que puede ser bajita, ¿sí? Del orden de 5 volt, y una tensión que es la tensión de potencia. ¿Por qué digo que solamente digamos que puede ser chiquitita? Y porque acá la tensión de salida del amplificador está conectada a la base de este transistor de potencia, cuyo emisor está a 0 volt. Entonces esta tensión no puede ser más grande que 0,6, 0,7 volt, ¿sí? Entonces la tensión positiva que yo necesito para alimentar el amplificador es relativamente baja. Entonces eso me independiza la tensión de potencia de la tensión del amplificador. Ustedes fíjense que esta topología, la parte de amplificación, se parece a una inversora, salvo que la realimentación está llegando al pin más en vez de al pin menos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo tengo que poner así? Porque evidentemente si entre el punto de realimentación y el punto de excitación hay un signo menos que está dado por esta etapa. ¿Por qué hay un signo menos? Porque si ustedes analizan en señal esta etapa de amplificación, bueno, esto hay que pasivarlo, en consecuencia me queda el colector directamente conectado a RL y el emisor también conectado a la resistencia de carga. Entonces, representando la tensión en el circuito de señal como la representamos acá en el circuito completo y la tensión de entrada, si yo calculo la ganancia, esto es básicamente una topología en emisor común. Entonces esa topología tiene como ganancia de tensión menos GMRL. Este menos, si yo hiciera la realimentación con el menos acá en vez de acá, este menos me produciría realimentación positiva. Entonces esa es la razón por la cual yo tengo que invertir el signo de los pines de entrada del amplificador operacional. De esa manera yo me cercioro de que exista realimentación negativa. Ahora bien, ¿cómo puedo yo verificarlo por este método simple que les comentaba hace un rato? Bueno, fíjense que la corriente de carga va a venir en este sentido, ¿sí? Porque no hay otra forma de que circule esa corriente porque esta tensión tiene el positivo acá, ¿sí? Además el transistor conduce desde colector a emisor. Entonces, si yo tomo como convención la polaridad esta para B0, esta tensión va a terminar siendo negativa. Entonces, supongamos que en algún momento la fuente está funcionando con su valor preestablecido de tensión y de repente transitoriamente yo perturbo la carga, le cambio el valor y la reduzco a la RL. ¿Qué pasa si yo reduzco el valor de RL? Y bueno, como toda equivalente de Thevenin, que tiene una resistencia de salida, la tensión va a tender a caer, ¿sí? En realidad, bueno, como acá es negativa, va a tender a ser menos negativa, ¿sí? Más cercana a cero. Ahora bien, si yo miro qué es lo que pasa con la corriente I2, esta tensión está en un momento en un valor negativo, ¿sí? Con lo cual la tensión, si uno considera que esta tensión que se mantiene aproximadamente constante y ve que esta pasa de ser un valor negativo a ser un valor menos negativo, más cercano a cero, significa que la tensión sobre R2 va a tender a caer. Y si tiende a caer la tensión sobre R2, tiende a caer sobre R2 la corriente.
Ahora bien, en esta R1, previo al transitorio, había circulando una corriente I1 y, en la entrada del amplificador estaba circulando la diferencia entre I1 y I2. Pero ¿qué pasa? Si I2 tiende a caer y esta permanece constante, ¿sí? Estamos hablando en microsegundos, ¿sí? En el estado transitorio. Si esta tiende a caer, entonces va lo que faltaba de I2, lo que falta ahora de I2 va a ir a parar adentro del amplificador. Y si va a parar adentro del amplificador, se va a multiplicar por la RI de este amplificador, dando como resultado una variación positiva de epsilon, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si epsilon se incrementa? Y bueno, se incrementa la tensión de salida del amplificador. ¿Qué pasa si se incrementa la tensión en este punto, dado que acá tenemos tierra? Y bueno, necesariamente aumenta BBE, aumenta la corriente de colector, y si aumenta la corriente de colector, como esta corriente es la que está circulando por la carga, ¿sí? Va a aumentar la caída en RL. La caída con la polaridad que yo le elegí acá, es decir, mientras más corriente haya en este sentido, más negativa va a ser la corriente. Entonces, fíjense que el efecto de compensación tiende a restablecer el valor de B0 donde estaba antes. De tal manera que, bueno, habiendo verificado la realimentación negativa, uno puede ya aplicar la teoría, o sea, el mecanismo de análisis con amplificadores operacionales, que permite decir que este punto está exactamente a este punto en potencial. En consecuencia, acá hay tierra virtual. En consecuencia, I1 es Bref sobre R1. I2, que está, bueno, está determinada por R2 y el potencial en este punto que es 0 y en este que es B0, vale menos B0 sobre R2. Porque si yo tengo esta convención, la corriente está en sentido opuesto. De tal manera que la expresión para la tensión de salida en este regulador es la que se muestra en el cuadrito rojo. Bueno, acá hay otro circuito. Este circuito ya, digamos, no es un control, no es un circuito que pretenda controlar la tensión en la carga, sino la corriente. ¿Qué significa la corriente? Y bueno, que yo voy a poder determinar la corriente que circula a través de RL, independientemente de qué valor tenga esta RL. Para eso lo que voy a hacer es, bueno, agregar un transistor en configuración seguidor. Fíjense que de nuevo la carga está sobre el emisor, quiere decir que esta etapa va a tener ganancia de tensión unitaria. En consecuencia, todo este conjunto se va a comportar como una especie de operacional que puede entregar mucha corriente. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, que yo puedo poner cualquier cosa acá y la corriente va a ser la que yo determine a través de mi fuente de tensión. Este amplificador es, digamos, lo puede uno llamar de transconductancia. ¿Por qué? Porque tiene una ganancia que es corriente a tensión, ¿sí? Ahí circulan tantos amperes por la carga en la medida que haya tantos volts de control en la entrada. Digamos, si uno analiza esto con realimentación, fíjense que esto sigue estando realimentado negativamente. ¿Por qué? Porque la corriente que circula a través de la carga genera polaridad positiva arriba en este punto de la resistencia de sensado. Esta es una resistencia, es como una especie de amperímetro que mide corriente y entrega tensión, ¿sí? Entonces hay una proporcionalidad entre
la tensión de excitación de salida del operacional y la corriente que circula por la carga y en consecuencia de la tensión sobre R de sensado. Fíjense que siempre, si yo, por ejemplo, si yo varío positivamente esta fuente de referencia, si yo le doy un escaloncito acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar con epsilon? Y bueno, esto en principio se queda constante por un momentito hasta que llegue la realimentación. Entonces, si yo aumento esta tensión, epsilon aumenta, esta tensión aumenta, esto es un seguidor, esta tensión aumenta, y si tiende a aumentar la tensión en el emisor, claramente, bueno, tiende a aumentar la tensión en el conjunto RL y R de sensado y entonces termina aumentando la corriente por el conjunto. Y si aumenta la tensión, la corriente en el conjunto, aumenta la tensión en este punto. Entonces, en este punto también hay una variación positiva que de alguna manera acompaña a la variación inicial, ¿sí? Entonces, dado que esto se comporta con realimentación negativa, yo lo que puedo decir es que, a ver, es que esta tensión que está acá, sobre el pin más, déjenme ver, ay Dios, tengo mucho retraso. Esta tensión va a aparecer en este punto, ¿sí? Viene por acá y aparece en este punto. ¿Sí? Está tiene mucho retraso la cámara. Entonces, en la resistencia de sensado, ¿quién aparece? Y aparece Bref. En consecuencia, la corriente que circula por acá, esta que está acá, y es igual a Bref, ahí me olvidé de una cosa, Bref dividido Rsense. Entonces, por otro lado, si yo puedo despreciar la corriente que viene por acá, esta es más o menos 0, esa misma corriente y 0 es la que circula a través de la RL. En consecuencia, yo variando la tensión de referencia puedo modificar la corriente sobre la carga y la expresión de corriente sobre la carga no depende de RL, ¿sí? Depende exclusivamente de esta tensión y de esta resistencia. Otra topología de, como es, de fuente de corriente que también evita el problema de la tensión de alimentación de la operacional es esta que está acá, es similar, o yo diría es la misma que la de antes. En cambio, la realimentación en este caso, bueno, se hace como vimos en paralelo, ¿sí? Esta es una tensión, vendría a ser una topología que mide corriente y inyecta corriente, o paralelo-paralelo. Si uno hace el mismo análisis que antes, lo que puede hacer, bueno, se lo voy a dejar a ustedes para que piensen en las perturbaciones, pero básicamente, si yo puedo asegurar realimentación negativa y analizo un poquito el circuito, puedo llegar a la expresión de I0 y voy a tener una I0 que depende de, bueno, Bref, R sensado y esta relación de resistencia, ¿sí? Es una fuente de corriente controlada. Bueno, un poco acá vamos a seguir con las protecciones. Esto es un panorama, es decir, puede haber algunas de hecho en la práctica hay circuitos levemente diferentes, pero digamos la base está, como decía el Bambino Veira.
Se trata siempre en una fuente de serie de tener un elemento de paso, que es el transistor, que actúa como una especie de resistencia variable. Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener una fuente o tendría que tener una fuente? Estamos pensando en fuentes de laboratorio, ¿no? Fuentes que permitan la alimentación de cargas, que uno la pueda variar y que si uno se manda una macana que no se quemen, ¿sí? Entonces acá hay algunas cosas que se pueden implementar, que son protecciones contra sobrecorriente. Acá hay les voy a comentar dos posibilidades de protecciones sobre corriente. De sobretensión, que se llaman en inglés crowbar. Esto es para evitar que cualquier defecto en la fuente no termine rompiendo la carga, ¿sí? Y la otra protección que podemos ponerle es de inversión de polaridad. Esto es cuando estamos en el laboratorio, es muy común mandarse macanas y conectar las cosas al revés. Entonces, una cosa que podemos hacer es implementar protecciones contra inversión de polaridad. La protección más básica contra sobrecorrientes consiste en poner dos diodos, digamos, poner lo que sería una resistencia de sensado de corriente y dos diodos en derivación. En derivación me refiero a dos diodos que sean capaces de derivar la corriente de excitación que va hacia el transistor, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que yo pueda de alguna manera tener dos vías de control sobre el transistor de paso. Entre paréntesis, por ahí no se entiende, pero la protección de sobrecorriente actúa sobre este dispositivo, ¿sí? Lo que no quiero que se queme es este transistor de paso que está acá. Entonces, ese transistor de paso, si yo no le pongo nada, el control de tensión que va a ser, por ejemplo, el amplificador operacional que vimos recién, va a hacer todo lo posible para que la tensión llegue al nivel que corresponde, ¿sí? ¿Cómo hace eso? Y bueno, su manera es entregando corriente, ¿sí? Entregando corriente a la base del transistor de paso. Entonces, cuando esa corriente es excesiva, yo lo que puedo hacer es derivar parte de esa corriente y evitar que llegue a la base del transistor. Porque la base del transistor es donde se va a amplificar esa corriente. Entonces, la idea es que, fíjense, sobre esta resistencia va a circular la corriente de carga, que va a generar esta polaridad de tensión, ¿sí? Consecuencia, fíjense que esta polaridad negativa va a tender a polarizar negativamente este diodo que está acá, ¿sí? Si uno mira la tensión que alimenta estos diodos, esta tensión, digamos, voy a observar este punto, esta tensión es la BBE del transistor, y más sumada a la caída en la resistencia de sensado. Entonces, como tensión de activación de los diodos, vamos a ponerle acá BD, acá voy a tener la BBE del transistor más lo que sería I0 por RS, ¿sí? Entonces, en la medida que esta BD sea menor a 1,2 volt, los diodos cortados, voy a tener los diodos cortados, porque no va a alcanzar la tensión a la B gamma, ¿sí? Entonces va a haber, digamos, corriente cero.
Ahora, cuando la I0 por RS esté en las proximidades del 0,6 volt, estos diodos van a funcionar, van a empezar a conducir corriente, ¿sí? Y esa corriente que circule por los diodos va a dejar de circular por la base del transistor. En consecuencia, el transistor se va a terminar quedando sin excitación y esto va a hacer que se limite la corriente de emisor que circula a través y en consecuencia la corriente que circule por la carga. ¿Qué pasa? La potencia que disipa este transistor es proporcional a la tensión colector-emisor y a la corriente de colector, ¿sí? Entonces ahí también tengo una limitación en cuanto a la potencia que pueda disipar este elemento. ¿La idea cuál es? Y bueno, que yo limite la corriente del regulador a un valor que sea menor a la máxima que soporta este transistor, porque si le hago circular más corriente se quema. Entonces la corriente máxima que va a entregar este regulador es V gamma sobre R descensado. Otra protección por corriente constante, un poquito mejor, es esta que se muestra acá, en donde la corriente de excitación se deriva hacia la carga, digamos, esta corriente que se deriva hacia la carga es muy chiquitita, ¿no? Es, digamos, HFE veces más chica que la que puede hacer circular este transistor, digamos. Si yo voy a proteger el transistor contra sobrecorriente, lo que más me conviene es derivar la corriente de excitación y llevarla hacia RL. Como esta corriente va a ser muy chiquitita, no importa que circule por RL. La acción va a ser la misma, es decir, esta corriente de salida va a generar una polaridad en RS que va a tender a activar a este transistorcito que está acá, ¿sí? Mientras I0 por RS sea menor que 0,6 volt, este transistor está apagado, no circula corriente por su colector y toda la corriente que es necesaria para establecer la tensión de salida va hacia el transistor. En la medida que esta corriente aumenta, entonces este transistor se pone a conducir y le quita corriente de la base al transistor de paso. Bueno, en este caso también la corriente máxima termina siendo la tensión de activación del transistor dividido la R descensado. Y bueno, esta protección es un poquito mejor porque como esto tiene amplificación de corriente, la acción de conmutación, si se quiere, de no protegido hacia protegido es más abrupta, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es el diagrama de la fuente con esta protección. Bueno, esto es un poquito lo que yo les comentaba. Y acá lo que uno puede ver es lo siguiente. En una fuente con protección por corriente constante, como es este caso, uno tiene por un lado los dos terminales de la fuente, por el otro lado los dos terminales que representan a la carga, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio entre corriente y tensión, entre estos dos dipolos, ¿cuál va a ser? Y va a ser la intersección entre la característica de la fuente y la característica de la carga, ¿sí? Entonces, si nosotros graficamos tensión de salida en función de corriente de salida, mientras la corriente no esté excediendo el valor que yo le puse para protegerla, la tensión de salida va a ser la que yo establezca, ¿sí? el set point, como se dice. Entonces, si yo reduzco el valor de RL, mi fuente va a sostener la tensión, la reduzco un poco más, va a sostener la tensión a tensión constante, 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 hasta que llegue al valor de corriente límite, que yo elegí en función de la RS. En este mismo gráfico, yo podría trazar la característica de la resistencia de carga, que es una recta, porque la relación entre tensión y corriente para una resistencia es una recta dependiente positiva, ¿no? Entonces, si yo grafico la traza de la característica de la resistencia
y busco la intersección, por ejemplo, para esta RL grande, mientras más pendiente tengo acá, más en este gráfico, ¿no? Significa que más grande es la resistencia. Ese punto sería el punto de equilibrio, es decir, una tensión igual a la tensión de set y una corriente con un determinado valor. A medida que yo reduzco el valor de resistencia, esa pendiente se me cae y empiezo a ver los distintos puntos de funcionamiento. Cuando yo pongo una resistencia, que sería la resistencia crítica, que pasa por este punto, si yo reduzco aún más la resistencia de carga, entro a la zona de protección, ¿sí? En donde los puntos de equilibrio van a estar sobre esta recta, que son puntos de corriente constante y tensión decreciente, ¿sí? Pero bueno, eso lo que me permite es controlar la corriente de salida. Bueno, ¿y cómo se ve este gráfico? Es decir, ¿qué cuidado tengo que tener yo con mi transistor de paso? Yo lo que tengo que procurar es que mi transistor de paso siempre se encuentre dentro de lo que se llama área de operación segura. El área de operación segura no es otra cosa que una zona en donde la corriente de colector tiene que ser menor que la corriente máxima, la tensión colector emisor tiene que estar estar por debajo de la tensión colector emisor máxima, y la potencia también tiene que ser menor que la potencia máxima que puede disipar este dispositivo en condiciones de disipación óptima, ¿no? Este transistor bipolar, hay una segunda, digamos, en esta zona tiene que respetar la hipérbola de potencia máxima, pero en una zona de tensiones colector-emisor grandes hay una zona que restringe, es más restrictiva respecto de la hipérbola de potencia máxima, que es la zona de segunda ruptura. En la zona de segunda ruptura, si esto fuera un MOSFET, por ejemplo, un transistor de efecto de campo, esta zona no está y se podría trabajar en esta parte. Pero bueno, para bipolares tenemos la zona de segunda ruptura. Ojo que yo digo acá hipérbola y puse una recta, pero lo que pasa es que esta generalmente la característica ¿cómo se llama? De SOA está especificada en escalas logarítmicas, entonces por eso es una recta. Ahora vamos a ver cómo evoluciona el transistor, digamos, o qué zonas están del regulador están reflejadas adentro de la zona adentro de la SOA. Entonces fíjense lo siguiente, que si yo tengo una resistencia relativamente alta, bueno, voy a tener entre entrada y salida, entre el colector y el emisor, voy a tener, bueno, la tensión con la cual yo alimente mi regulador, la tensión constante que yo programé para ese regulador, y entonces la tensión colector emisor va a ser BI menos B0, ¿sí? Que es esta que está acá. ¿Con qué valor de corriente? Y bueno, con un valor de corriente relativamente bajo, que es este que está por acá. Si yo reduzco el valor de RL, la tensión de salida se va a mantener, la diferencia se va a mantener, vamos a estar por acá, circulando por acá, pero la corriente va a incrementarse. Si yo llego a la zona crítica, resistencia de carga crítica, voy a estar en este punto, que claramente va a tener que tener un valor de corriente menor al corriente de colector máxima. Y si yo sigo reduciendo la RL, voy a estar circulando por la zona de corriente constante, ¿sí? Llegué a este valor de corriente y ahora voy a ir por acá a corriente constante, y fíjense que qué pasa con la tensión colector emisor. Y bueno,
si la tensión de salida disminuye, es lo que está pasando acá, esta significa que esta disminuye, pero esta permaneció constante. Entonces el delta BI menos B0 tiene que aumentar. Y es lo que está pasando acá, en este punto. BI menos B0 ahora va a ser más grande. Bueno, si yo llego acá, voy a estar por acá, pum, y en este punto tengo que tener mucho cuidado porque este es el cortocircuito. Entonces, si yo me salgo de esta zona roja, por decir, voy a estar quemando el transistor. Entonces, este punto, que es el último, tiene que estar en el, tiene que estar adentro de la SOA. Si está afuera de la SOA, el transistor se quema. Bueno, obviamente que en cortocircuito, fíjense que entre este punto y entre este punto y tierra tengo 0 volt, quiere decir que la BCE ahora es BI menos 0, que es lo que está acá, ¿sí? La tensión máxima que tiene que soportar el transistor. Entonces la peor condición para el transistor de paso es el cortocircuito. Y yo voy a tener que ponerle un disipador a este transistor de tal manera que me soporte esa potencia de disipación. Otra protección para evitar la sobrecorriente es la protección por repliegue. El objetivo siempre es intentar, como primera prioridad, que la corriente sobre el transistor de paso exceda el valor de la corriente máxima, y por otro lado, manejar el asunto de la disipación. Si mientras, como vimos recién, mientras más en la corriente constante, mientras más chica es la tensión de salida, porque digamos la condición de sobrecarga se acerca a un cortocircuito, más potencia se disipa en este elemento que está acá. Entonces este elemento, para que su temperatura no exceda la temperatura máxima de juntura, va a haber que ponerle un disipador. Entonces un poco la motivación de esta protección es disminuir el tamaño del disipador que nosotros tenemos que ponerle al transistor de paso. Entonces fíjense que esta protección es levemente digamos, diferente de la anterior. Fíjense que ahora se toma una parte, digamos, por un lado hay una tensión que es proporcional a la corriente de salida y por otra parte hay otra tensión que es proporcional a la tensión de salida. Y fíjense que en esta malla están estas dos y una tiende a polarizar al transistor de protección en zona activa, o sea, tiende a encenderlo, mientras que otra parte, que es esta que está acá, dado que la corriente circula de arriba para abajo, está en oposición, o sea, esta tiende a polarizar positivamente la base, porque la corriente va para afuera, y esta tiende a polarizarla negativamente. Entonces ahí hay dos efectos contrapuestos. Entonces, la idea cuál es, que si la corriente de carga es baja, este transistor no conduce. Si esta es baja, esta va a polarizar negativamente la base, con lo cual este va a estar cortado directamente. Y toda la corriente que sale del controlador de tensión va a ir a parar al transistor de paso. Ahora, el asunto es que si esta corriente empieza a subir, la tensión que cae sobre la resistencia de sensado tiende a polarizar directamente a este transistor. En consecuencia, este transistor empieza a quitar corriente de acá, ¿sí? Y toda la corriente que quite de acá va a dejar de circular por el transistor de paso y en consecuencia va a hacer que la tensión de salida caiga, ¿sí? Pero la tensión de salida no es otra cosa que la caída sobre RL y la caída sobre RL está dada por la corriente de carga. Entonces si yo reduzco la corriente de excitación acá, se reduce la corriente de carga y en consecuencia la tensión. Ahora fíjense que si empieza a caer la tensión de salida, empieza a caer esta tensión también. Esta es una resistencia muy chiquita, ¿sí? 0.22, 0.5, 1 ohm, es relativamente pequeña, lo cual significa que la tensión cae y la caída por esta resistencia
también tiende a caer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en definitiva con BBE? BBE es la suma de esta caída que es negativa y esta caída que es positiva. Entonces, si este transistor empezó a conducir corriente y la tensión cae, ahora este término va a sumar, va a restar, digamos, tensión a la BBE. Quiere decir que esta va a polarizar más positivamente al transistor y entonces va a quitar más corriente de excitación. Entonces acá hay como un efecto de realimentación positiva en donde si B0 disminuye, la tensión en R1 disminuye y B0 tiende a volver a disminuir. Eso produce que a partir de la sobrecarga, en vez de nosotros recorrer la curva de corriente constante, recorramos una curva que tiene aproximadamente esta forma, ¿sí? Es decir, que a medida que aumenta la corriente de carga, disminuye la tensión y, o mejor dicho, a medida que reduzco el valor de RL, disminuye la tensión, pero también disminuye la corriente, hasta que en el cortocircuito uno llega a un punto de convergencia acá, ¿sí? Tensión cero y una corriente de cortocircuito que ahora la vamos a diferenciar de la corriente máxima, porque digamos no son iguales. Antes eran iguales, eran coincidentes. La corriente máxima coincidía con la corriente de cortocircuito. Ahora no coinciden. La corriente de cortocircuito es más chica que la corriente máxima. En consecuencia, si la corriente de cortocircuito es menor que la del caso anterior, el disipador que voy a tener que poner es más chiquito. Si uno hace el análisis de este circuito que está acá, puede terminar concluyendo lo siguiente. No vamos a hacerlo todo el análisis, lo pueden seguir las cuentas, pero uno puede llegar a una expresión para BB que sea la corriente, ¿sí? Un término que depende de la corriente, un término que depende de la tensión y un factor que depende de este divisor resistivo. Entonces, si en el momento límite en el cual la BB llega a ser B gamma y el transistor empieza a funcionar, digamos, empieza a conducir corriente, nosotros tenemos tenemos que la expresión anterior le ponemos B gamma, donde decía BBE le ponemos B gamma y hallamos una relación entre B0 e I0 que se parece efectivamente a una recta dependiente positiva, pero que pasa por este punto, ¿sí? Es decir, que esta trayectoria está descripta a través de una recta. Bueno, si yo quiero definir cuál va a ser mi corriente de cortocircuito y cuál va a ser mi corriente máxima en conjunto con la tensión de salida, yo lo que puedo hacer es ir despejando estas dos, digamos, estos parámetros en función de los elementos del circuito. Esto no lo vamos a hacer, este es un ejemplo como para ver cómo se hace el diseño. Bueno, acá hay un circuito en donde hay, fíjense, bueno, hay una protección por repliegue acá, es la misma que vimos recién. Hay un transistor de paso que es un transistor Darlington. Y bueno, acá en vez de realimentar con un operacional, realimentamos con un transistor. Este es un problema que está en la práctica y que ustedes lo pueden resolver y consultar. Bueno, y en definitiva, ¿cómo se puede ver la ventaja de esta protección de repliegue con respecto a la otra? Si hacemos el análisis de la característica de nuestra fuente, reflejándola en la SOA, lo que podemos ver es que para las distintas resistencias de carga, la trayectoria que tiene el par corriente-tensión sobre la SOA
es tal que en vez de seguir derechito por acá y salirse de la SOA, termina replegándose y quedando por dentro del área de operación segura. En consecuencia, yo lo que me permite hacer esto es o ampliar la zona de trabajo o bien reducir el tamaño del disipador que yo tengo que ponerle a mi transistor de paso. ¿Por qué? Porque en este punto la disipación que tiene el transistor de paso es menor que en el caso anterior. En el caso anterior yo tenía una corriente que venía por acá, ¿sí? Entonces tenía en un cortocircuito B colector emisor era igual a BI y la corriente de colectores estaba por acá, y en este caso, en esta protección, yo tengo una tensión colector emisor igual a BI, pero mi corriente es mucho menor. Entonces puedo ponerle un disipador más chico. Hay otros circuitos que tienen pequeñas variaciones, pero son un poquito más complejos y nosotros no los vamos a ver. Bueno, y en definitiva, a lo que queremos llegar es a ver cómo funciona un circuito integrado regulador. Por más que nosotros podamos hacerlo, o digamos, podamos comprarlo hecho, el regulador, quizá las condiciones de tensión y corriente que nosotros necesitemos no puedan estar cubiertas por un regulador integrado. Entonces nosotros vamos a tener que armar nuestro propio regulador. Ahora, un regulador integrado es muy parecido a lo que venimos viendo. Son las topologías que vimos. Un ejemplo didáctico para esto es el UA723. Es un regulador viejo, pero tiene el mismo esquema que un regulador moderno del tipo de la serie 78XX. Ahora los vamos a ver. Pero consiste, fíjense, en una fuente de referencia. Vendría a ser como el Zener del primer circuito que vimos. Tiene un amplificador operacional, tiene un transistor de paso que tiene una capacidad de corriente bastante limitada. Esto es un integrado viejo, ahora las capacidades de corriente son mayores. Y además tiene un transistorcito adicional que sirve para hacer la protección de corriente. Bueno, acá con color les marco cada uno qué es, digamos, pero entonces, ¿en qué va a consistir? Bueno, una referencia de tensión, amplificador de error, transistor de paso. La red de realimentación la vamos a tener que poner por afuera y una protección por sobrecorriente. Bueno, y sobre temperatura también. Y la ventaja que tiene es que le tengo que poner pocos elementos. El circuito típico de aplicación para el 723 es este que vemos acá. Entonces fíjense lo siguiente. A ver. Un cachito. Un circuito típico de aplicación para este integrado es el que les muestro en la figura. En donde, fíjense que tengo el integrado adentro de este cuadradito y tengo mi fuente de referencia conectada directamente a la pata positiva del amplificador, ¿sí? Tengo acá no, sí, está muy retardado, está muy retardado. Bueno, un circuito típico de aplicación de este integrado es el que les muestro en esta figura. Fíjense que acá tengo mi tensión de referencia conectada directamente al pin más y tengo por otro lado la realimentación en el pin menos. La salida del transistor
lo que sería de potencia, se conecta directamente a una resistencia de sensado de corriente, ¿sí? Esta sería RS, RSense. Y la salida que es esta que se muestra con más 15 volt, bueno, tiene acá vendría mi carga, RC, y tiene un divisor resistivo, ¿sí? Este divisor resistivo que se ve acá es el que toma la medida de la tensión de salida. En realidad mide una partecita, casi la mitad, ¿sí? La mitad de la tensión de salida está acá. Y eso se realimenta al pin menos del amplificador. Bueno, también tiene este capacitor de compensación, eso en algún momento se los comenté, eso es para que no oscile. Y por otro lado tiene ese transistor de protección de corriente, este que está acá, que hace el sensado de corriente. Y fíjense que le quita corriente de excitación al transistor de paso. Este integrado es viejo y el transistor de paso tiene una capacidad de corriente de creo que 200 mA, una cosa así. La expresión para la tensión de salida es la misma que vimos, es una topología no inversora. Si ustedes hacen la cuenta, de 7,15 creo que es la tensión de referencia, y las resistencias de realimentación, eso da como resultado 15 volt. Después está, dado que el transistor de paso tiene poca capacidad de corriente, lo que podemos hacer es, es agregar un transistor y ponerlo en configuración Darlington, ¿sí? Ponemos un transistor en configuración Darlington y tenemos, bueno, un divisor. Acá, en vez de directamente poner la tensión de referencia, podemos poner un divisor resistivo que permite ajustar esa tensión de referencia. Y bueno, lo demás queda muy similar, ¿sí? La salida ahora es 5 volt. Y bueno, tenemos también el transistor de protección de sobrecorriente conectado de la misma manera que antes. Así que bueno, en principio esta topología nos serviría a nosotros para entregar digamos, mucho más corriente que lo que puede entregar el integrado propiamente dicho. Estos integrados son modernos, son reguladores de un montón de tensiones, digamos, la serie 78, 7805, 7808 y demás, pueden entregar la tensión que figura entre sus dos últimos dígitos, y puede haberlos, en general, bueno, los 78 son reguladores ordinarios. No hay que ponerles nada, dos capacitores, uno a la entrada y otro a la salida, y con eso tenemos una tensión de altísima calidad. Son muy difíciles de romper, así que son una buena solución cuando nosotros tenemos que disponer de una alimentación rápida y confiable. Pero bueno, tienen un límite que es 1 ampere de corriente máxima. Bueno, esto simplemente se los voy a comentar. Dentro de las familias de reguladores integrados hay lo que se llaman los de baja caída, ¿sí? El problema ¿cuál es? Que en un regulador común yo voy a tener que tener necesariamente una diferencia entre entrada y salida que me permita que esto regule bien, es decir, que el transistor no se sature ni se quede sin excitación. Porque no olviden que este amplificador de error está alimentado desde esta misma tensión y tiene su propia limitación en cuanto a la tensión que puede entregar. Entonces,
Están los reguladores comunes que necesitan como mínimo 3 volt entre entrada y salida. Si uno le pone menos, empieza a pasar el ripple de fuente, empieza a pasar la salida y se estropea la calidad de la tensión. Existen los que son quasi low drop y los que son low drop propiamente dichos. Estos reguladores requieren una tensión significativamente menor, del orden de 0,7 volt, eso depende del estado de carga, pero aprovechan mucho mejor la tensión de entrada. Porque imagínense que si yo estoy alimentando un dispositivo que es a baterías, la batería se va descargando y la disponibilidad de tensión que yo tengo en este punto puede estar limitada. Entonces, mientras más aproveche yo la tensión de entrada, mejor. Acá les dejo un apuntecito que habla muy bien de toda esta cuestión. Bueno, acá algunos ejemplos. Estas son las topologías de excitación y de salida, de paso, de las tres están mencionadas acá. Y bueno, acá hay 3 ejemplos en donde un regulador ordinario, vean ustedes que tienen la misma etapa de excitación, un quasi low drop y un low drop tiene un transistor PNP. Estos en general son más caros que los otros por una cuestión de, más que nada, que el transistor PNP es más difícil de fabricar. Acá hay una hoja de datos de un regulador ordinario, un 78 y pico. Bueno, tiene todas las 7805. Tiene todas las especificaciones, tensión de salida, errores, tolerancias, en función de la condición de carga. ¿Sí? Estos son de 1 ampere. Line regulation es el factor F que nosotros vimos, es el factor de rechazo a fuente. Load regulation es lo que sería la resistencia de salida. ¿Qué más? Bueno, la corriente de alimentación que necesita el integrado. Rechazo a ripple. Y bueno, demás especificaciones sobre las cuales hay que trabajar mientras hagamos los problemas. Acá fíjense que este integrado tiene una protección por repliegue, ya que siendo la corriente máxima 1 ampere, la corriente de cortocircuito es 0,6 ampere. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, el 78XX, cualquiera de ellos tiene la misma estructura que el 723, una referencia, transistor de paso, ya un transistor de mayor tamaño está adentro del integrado, o sea que hasta 1 ampere no hay que hacer nada. La diferencia entre el 723 y esta serie 78 es que en el 723 la fuente de referencia estaba hecha con un circuito regulador con Zener realimentado como el que vimos anteriormente y cuya capacidad o estabilidad con la temperatura era muy pobre. Cuando se desarrollaron las fuentes band gap fue posible introducir en el mismo chip el transistor de potencia que levanta un montón de temperatura sin que esto afecte la referencia de tensión. Bueno, y el circuito de aplicación es es muy simple, 2 capacitores, hay que ponerlos porque si no podría llegar a oscilar en algunas condiciones de carga, pero si uno hace eso, bueno, y asegura siempre una diferencia mínima, que es la que se especifica en las hojas de datos entre entrada y salida, el regulador prácticamente es irrompible, uno lo puede hacer. Lo puede intentar quemar de 1000 maneras y no se quema. Bueno, también hay reguladores ajustables. Este es un regulador integrado que variando el divisor de medida de la tensión de salida nos puede entregar una tensión variable. Bueno, y demás. Todos son, vienen de la misma estructura, digamos. Yo acá les pongo algunos circuitos
Bueno, y acá hay algunos ejemplos de cómo aumentar la corriente de salida de un regulador integrado. Esto es todo cuestión de investigar las hojas de datos y ver qué es lo que se puede hacer. Siempre que nosotros, finalmente, siempre que nosotros podamos hacer un regulador, digamos, implementar un regulador integrado, lo vamos a hacer. Pero como ellos funcionan de la misma manera que funcionan lo que ya les expliqué, primero es bueno saber cómo funcionan y además, en el caso en que nosotros no podamos hacer, digamos, resolver nuestro problema con un regulador integrado, vamos a tener que hacer nuestro propio regulador y para eso hay que manejar las cosas que les comentaba en las filminas.